Una vez más y con la bendición de Dios, estamos listos para presentarles el comentario de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por escucharme. Oremos. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estudiar tu palabra en libertad. Guíanos con tu Santo Espíritu y enséñanos cómo vivir en tiempos como este. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La lección número 5 lleva por título El extranjero dentro de tus puertas. Y vamos a leer Génesis 17, versos 10 al 14. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Cuando Dios realiza este pacto con Abraham, dice el texto de Génesis 17, capítulo 17, que Abraham tenía 99 años. Además, en esa ocasión, Dios cambia el nombre de Abraham por Abraham. Según la tradición, este acto de circuncisión se convierte en una consagración, consagrar al niño desde su nacimiento a Dios, y que este niño, mientras va creciendo, recuerde que es parte de un pueblo especial. Por lo tanto, este pacto de circuncisión que Dios realiza con Abraham y su descendencia es un pacto que involucraba una señal física y también un derramamiento de sangre. Ahora, recordemos que Moisés está frente a la tierra prometida y también está ante una nueva generación. Moisés repite los 10 mandamientos y da instrucciones especiales a nueva generación que iba a ingresar a la tierra prometida. Y les hace recordar que Dios hizo un pacto con ellos. Deuteronomio 5, verso 3, leemos: No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Y cuál era ese pacto que Dios estaba realizando con esta nueva generación? Leemos Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Mi apreciado hermano, el pueblo de Israel, durante los años que estuvo en el desierto, 40 años, demostró ser un pueblo rebelde. No solamente rebelde, sino que un pueblo que adoraba a Dios en forma falsa, de una manera externa. No era sincera la adoración a Dios. Leemos en Isaías 29:13, dijo entonces el Señor: Por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por lo tanto, al entrar a la tierra prometida debería de ocurrir un cambio. La adoración a Dios debería de ser sincera, de un corazón que reconozca a Dios Creador y a Dios Todopoderoso.
por eso Dios les está pidiendo ahora que ellos, que esta nueva generación, circuncide el prepucio de su corazón y no sean más rebeldes. Cuando leemos Colosenses capítulo 2, versos 11 y 12, nos damos cuenta lo que implica este cambio que hemos leído en Deuteronomio capítulo 10. Leamos este texto. En él, es decir, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mi apreciado hermano, este acto de circuncidar el corazón, ahora nosotros podemos entender claramente el significado, puesto que Dios exige una adoración sincera. Pero para que exista una adoración sincera, debe de haber un cambio de corazón. Debe de haber un cambio en nuestra actitud, en nuestros pensamientos. Debe de haber un cambio, una transformación de nuestro ser. Dios, mediante su Santo Espíritu, quiere hacer esa transformación en la vida de cada uno de nosotros, para que nuestra adoración, nuestra obediencia a Dios sea sincera. Y esta es una verdad presente, porque en este tiempo que vivimos, mi hermano, la adoración a Dios es un tema tan importante, muy importante, adorar al verdadero Dios, al Creador. Dios hizo un pacto, el pacto de la circuncisión con Abraham, y este pacto involucraba sangre. El sacrificio pascual que ordenó el Señor también involucraba sangre. Todo esto apuntaba al gran sacrificio del Señor Jesucristo. Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. La circuncisión del corazón representa, por lo tanto, el nuevo nacimiento, la transformación que el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones para lograr un cambio de vida. Nosotros, por lo tanto, que experimentamos el nuevo nacimiento y confirmamos este nuevo nacimiento con la expresión pública de nuestro bautismo, entonces estamos experimentando la circuncisión en Cristo Jesús. Una circuncisión hecha en Cristo Jesús. De esa manera, iniciamos nosotros el camino de la santificación. Esta es la razón del porqué de nuestras acciones. Nuestras acciones solamente tendrán sentido si hemos sido transformados, cambiados, si nuestra mente, si nuestro corazón ha sido cambiada y transformada por el Espíritu de Dios. Y entonces somos obedientes a Dios. Y nuestra obediencia se debe a que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. En el día lunes encontramos el título Amaréis al extranjero. Y quisiéramos resaltar algunos aspectos que encontramos en Deuteronomio capítulo 10. Por ejemplo, del verso 12 al 15, vamos a encontrar que Dios está haciendo una petición, la petición de obedecer y guardar sus mandamientos. El verso 16 al 17 encontramos la orden de circuncidar el corazón, y lo manda el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Describe la nueva vida como resultado de la circuncisión del corazón, los capítulos 18 y 19. Por lo tanto, cuando leemos Deuteronomio 10:19, amaréis pues al extranjero, esa palabra pues quiere decir que hay alguien que lo está ordenando.
Hay alguien que lo está exigiendo y ese alguien es aquel Dios todopoderoso. Por lo tanto, mi hermano, tenemos que recordar que este libro de Deuteronomio es considerado el libro del amor. Muestra el carácter de Dios. Dios es amor. La orden es de Dios Todopoderoso. Él que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Él nos dio ejemplo. Si leemos el Salmo 146, verso 9, donde dice: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Entonces Dios está dándonos ejemplo de lo que Él hace. Y ahora cuando leemos Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi querido hermano, este texto es muy claro. Hemos sido creados, en primer lugar, creados físicamente para buenas obras. En segundo lugar, hemos sido recreados, transformados para hacer buenas obras. ¡Qué privilegio! Que cada uno de nosotros, experimentemos el nuevo nacimiento y como resultado de este nuevo nacimiento, nuestras acciones deberían de ser diferentes. Esta es la labor que hacen los que han experimentado el nuevo nacimiento en favor de los marginados, de los desvalidos, de los perseguidos, de los que padecen persecución a causa de la injusticia. Entonces, nuestra vida debería de ser una vida de demostrar el amor a otras personas, a nuestro prójimo, aquel que está desvalido y es tratado injustamente. Deuteronomio capítulo 10, el verso 19, leemos: Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Vamos a ver dos importantes partes en este texto. La palabra pues, ya lo mencionamos, que lo manda el Dios Todopoderoso. Porque Él lo manda, nosotros te deberíamos de cumplir. Además dice la última parte, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. ¿Cuán fácil puede una persona olvidar lo que Dios hizo por nosotros? Cuando todo va bien, podemos atrevernos a pensar que es por nuestras habilidades, que es por nuestra sabiduría, que es porque nosotros somos capaces. Es fácil de olvidar cómo Dios nos ha guiado, nos ha bendecido y nos ha sacado de circunstancias difíciles. Tenemos un ejemplo en Mateo 18, versos 26 al 28. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. ¿Quién era este hombre? El Señor Jesús lo mencionó. Era un hombre que debía millones de monedas de plata. Entonces, dice el texto, verso 27, entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Verso 28, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Este hombre, mi hermano, se olvidó tan pronto de lo que había pasado con él. Se olvidó tan pronto que alguien hizo bondad con él, tuvo bondad con él. Y así somos.
Nos olvidamos de nuestras experiencias, cómo Dios nos ha guiado a través de la vida. Y nos atrevemos a veces a tratar injustamente a otras personas. El requerimiento de Dios fue en favor de los extranjeros, huérfanos y viudas que vivían entre los israelitas, entre el pueblo de Israel. No debían de ser marginados, ni maltratados o explotados. Dios estaba a favor de aquella persona que sufría, aquella persona que era maltratado, y estaba ordenando a aquellos que tenían luz, que ellos sientan amor, compasión por aquellas personas en difíciles circunstancias. Esta es una gran lección de respeto a los derechos humanos de parte de Dios. Una lección importante que restablece la dignidad del desvalido y del maltratado. Y hoy, para nosotros, mi hermano, que estamos también frente a la tierra prometida, por donde quiera podemos ver la injusticia, el maltrato. Nuestra actitud tiene que ser diferente, debe de ser diferente. Leemos el texto de Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mi apreciado hermano, Dios es amor. Y nosotros, sus criaturas, que hemos sido creados por el Dios Todopoderoso, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Dios Creador. Ser también personas y canales por los cuales fluya el amor, fluya la justicia, y seamos personas que lleven la luz a otros que sufren. El día miércoles, el título dice Juzgad justamente. Y entonces vamos a leer algunos textos que se encuentran en Deuteronomios 1:16, Deuteronomio 16:19, Deuteronomio 24:17 y 27:19. En cada uno de estos versos encontramos la actitud de aquel que ha sido circuncidado del corazón. Primero, tenemos que juzgar, dice, justamente, entre el hombre y su hermano y al extranjero. No tenemos, dice en el siguiente, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. No torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás prenda la ropa de la viuda. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo, amén. Mi querido hermano, esto es justicia social. La verdadera justicia social nace de corazones que han sido transformados, nace de vidas transformadas por medio del Espíritu Santo. En un corazón transformado va a surgir justicia, amor por aquellas personas en difíciles circunstancias. Por lo tanto, Levítico 19, verso 2, recordemos que el Señor Jesús nos ordenó: sed santos, que debemos de ser santos. Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Una persona santa, una persona que ha sido transformada por el medio del Espíritu Santo, una persona que está en el camino de la santificación, debe de mostrar con sus acciones que es una nueva criatura. Mis acciones deben de decir quién es aquel que me ha transformado el corazón. La verdadera justicia social nace de un corazón regenerado, de una vida consagrada a Dios y de un profundo amor a Dios. Nuestras acciones deben de estar de acuerdo a nuestra nueva condición
de santos. ¿Te imaginas, mi hermano? ¿Qué mundo tendríamos nosotros? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? ¿Cómo sería nuestro país si las personas, si cada uno de nosotros tuviéramos esta experiencia de ser transformadas por Dios, de manera que nosotros seamos movidos a compasión, movidos a practicar la justicia en favor de nuestros semejantes? Isaías capítulo 3, versos 14 y 15 dice lo siguiente: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis la cara de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Qué triste condición, mi hermano. Aquel que tiene poder, aquel que tiene más dinero, aquel que tiene un estatus social un poco más alto, ¿acaso todas esas cosas le da derecho a oprimir, a menospreciar a las otras personas que no tienen las mismas condiciones? Mateo 7, el verso 1 y 2 dice: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, serás medido. Mi apreciado hermano, recordemos que nuestras acciones deben decir lo que hay dentro de nuestro corazón. Y además, las vidas transformadas por el Espíritu Santo, las obras que podamos hacer, es porque el Señor nos da las fuerzas y las energías y nos da la capacidad de obrar con justicia en favor de los demás. Cuanto más dedico mi vida al Señor, cuanto más dedicas tu vida a Dios, consagras tu vida a Dios, tu práctica, tus acciones, tu vida será de justicia, de amor por aquellos en condiciones desfavorables. Cada uno es responsable ante Dios por la manera como tratamos a nuestros semejantes, de palabras o de acciones. Empecemos a ser ejemplo en la familia, la iglesia, vecinos, amigos. Que seamos, hermanos, personas que traten con justicia, que seamos justos, que nuestras acciones y nuestras palabras puedan levantar al caído, puedan levantar al que es menos, al que es desvalido. ¿Qué es lo que pide Dios para nosotros? El día jueves, religión pura ante Dios. En el diccionario, la definición de religión es la siguiente: la religión es un conjunto de creencias, costumbres y normas de vida fundamentadas en la divinidad. ¿Por qué razón traemos esta definición de religión? Porque, mi hermano, existe la idea de que la religión no es buena, la idea de que la religión son normas, son reglas que no ayudan, no nos beneficia y que deben ser cambiadas. Pero cuando la religión se ajusta a la definición que dice el texto, que dice en el diccionario, la religión como un conjunto de normas de vida fundamentadas en la divinidad, entonces la religión tiene un aspecto positivo. Solamente cuando nuestra vida ha sido transformada por el Espíritu de Dios, nuestras costumbres deberían de estar de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros.
Por eso Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Qué interesante, mi hermano. La religión, entonces, que nace de un corazón transformado, que es motivado a obrar con justicia, que es motivado a obrar con amor por el prójimo y además mantenerse sin mancha, es la verdadera religión. Santiago capítulo 2, el verso 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Una vez más, encontramos el consejo, la práctica que nosotros, que somos nuevas criaturas, deberíamos de realizar. Sea, dice, sin acepción de personas. Debo de tratar de igual manera aquel que se viste bien, aquel que no tiene para vestirse bien. Debo de tratar de igual manera a aquel que tiene mucho dinero, o aquel que tiene poco dinero, o aquel que no tiene dinero. Todos merecen consideración y respeto. Sigue Santiago capítulo 2 en el verso 7, 8 y 9. Leemos: ¿no blasfeman a ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Mi apreciado hermano, estamos frente a la tierra prometida y nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestras acciones tienen que ser diferentes, nuestras palabras tienen que ser diferentes. Podemos ofender, podemos a veces maltratar de palabras, de acciones. Eso no debe de existir en vidas transformadas por el Espíritu Santo. ¿De qué manera tratas a las personas? ¿Cómo les hablas? ¿En qué tono de voz? ¿Qué comentarios haces de la manera como se viste? ¿Qué comentario somos duros a veces? ¿Hundimos a las personas? Tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Nuestras palabras y nuestras acciones deben de ser para restablecer a las personas, levantar a las personas, porque ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. En el libro de Santiago, una vez más, el capítulo 1, el verso 27, dice: hemos leído que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que hacemos por los perseguidos, por los maltratados, lo hacemos por Cristo. Todo lo que hacemos por alguien que está en desventaja es como que lo hacemos a Cristo mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Mateo 25, 40 dice: y el rey dice, le responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Recuerda, mi hermano, si maltratas a alguien de palabra, de acciones, estás maltratando al Señor Jesús. Y hoy que estamos frente a la Canaán celestial, tenemos que recordar que adoramos a Dios con nuestras acciones, con nuestras palabras. Adoramos a Dios de la manera como tratamos a otras personas. Somos santos, somos pueblo especial de Dios. Por lo tanto, tenemos que saber tratar, tenemos que saber obrar de manera correcta en favor de los desvalidos. No es que seamos salvos por obras, sino que
como resultado de una vida transformada por el Espíritu Santo, demostramos con nuestras acciones que amamos a Dios, honramos su nombre, siendo obedientes a Él. Esta es una verdad presente. Adoramos a Dios con nuestras acciones. Adoramos a Dios de la manera cuando tratamos bien a otras personas. Apocalipsis 14 dice, diciendo el tercer ángel a gran voz, el mensaje de los tres ángeles, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La manera como obramos con los demás, estamos adorando a Dios. Todas nuestras acciones es de adoración a Dios. Por eso, mi hermano, la adoración hoy es importante. Así como Moisés requirió del pueblo, de esa nueva generación que iba a ingresar a la tierra prometida, les dijo que deberían de adorar de manera especial, sincera a Dios. Hoy nosotros tenemos el mismo mensaje de adorar a Dios verdadero de una manera sincera, con nuestras acciones, con nuestras palabras hacia otras personas. A manera de conclusión, quisiéramos leer este Salmo 40, versos 2 y 3. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hoy en día, la injusticia, la explotación, el abuso, la maldad en todo aspecto abunda por doquier. En este tiempo estamos nosotros, cada uno de nosotros, llamados a ser luz para otras personas, con nuestras acciones, con nuestras palabras y la manera como adoramos a nuestro Creador. En estos textos de Isaías, del Salmo 40, el verso 2 y 3, encontramos algo interesante. En primer lugar, dice, Dios nos ha levantado del pozo de la desesperación al darnos salvación. Eso es lo que dice en el verso 2, la primera parte. Nos saca del pozo de la desesperación del lago cenagoso. Eso fue nuestra vida antes de Cristo. Hemos vivido una vida de desobediencia, una vida triste. Pero cuando el Señor nos viene y nos rescata, entonces nuestra vida va a cambiar de la siguiente manera. Dice en la siguiente parte del verso 2. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es cuando ocurre el nuevo nacimiento, la vida cambiada por el Espíritu Santo, una vida transformada por el Espíritu Santo. Dios viene y nos saca y nos pone en un lugar seguro. Y entonces nuestros pasos y nuestros caminos van a ser los mejores. Dice, enderezó mis pasos. Luego en el verso 3, la primera parte, la salvación, la nueva vida nos brinda gozo, paz y esperanza. ¡Qué alegría, hermanos! Cada cristiano, cada hijo de Dios que ha nacido de nuevo, tiene gozo, paz, esperanza. Y eso es lo que nos mantiene firmes en este camino, porque hay gozo, hay paz y esperanza en nuestro corazón, porque Cristo Jesús, porque el Espíritu de Dios trabaja en nosotros, y entonces hay gozo, hay paz y esperanza en nuestro corazón, y entonces nuestra vida es diferente también. Y al final dice lo siguiente: cuán importante es una vida transformada y ser testimonio viviente del poder de Dios. Por eso dice que el verso 3 al final, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Mi apreciado hermano, cuando nuestras actitudes demuestren quién está obrando, trabajando en nuestro corazón, cuando nuestras acciones demuestren amor, demuestren justicia, bondad, consideración hacia otras personas,
entonces aquellas personas tendrán interés por saber y conocer aquel Dios que está obrando también en nuestras vidas. Cada uno de nosotros seremos testimonio viviente del poder de Dios. El Señor Jesucristo quiere darnos el privilegio de realizar la misma obra que Él hizo. Que seamos canales de bendición, que seamos instrumentos para que muchos otros sean levantados del pozo del sufrimiento y de la desesperación como lo fuimos nosotros. Vivamos una vida de obediencia a Dios, de consagración total, de santidad, sin la cual no veremos a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mi apreciado hermano y hermana, gracias. Que el Señor los bendiga y hasta otra oportunidad.